Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Con calor. Muy bien. No hay problema para los que no tienen cámara hoy, no hay problema. Siempre la cámara es exigible para parciales y finales, así que no se hagan drama. Coloquen los datos de siempre en el chat, por favor. Apellido, nombre, celular y el email. Bueno, profe. Esperamos 5 minutos. Apellido, nombre, celular y el email. La clase de hoy, chicos, vamos a tratar de ver, es una clase corta, mínimamente, es amena, les dije la vez pasada que era una clase amena, y bastante entendible porque se entiende con algunos ejemplos con puntual, y por eso me gustaría en lo principal de que ustedes me digan si pueden apreciar, a ver, una ventana. ¿Están apreciando ahí YouTube? Sí, profe. Se Sí, da. profe. Bien, Profe. bien. No es eso lo que vamos a ver, sino es este link. Y quiero que me digan si pueden escuchar ahora en este momento que yo lo voy a reproducir. Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la comunidad de Historia Fácil desde casa. Bienvenidos. ¿Escucha? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Voy a agrandar la pantalla. Después van a tener los links. Ustedes nada más que hoy es para que sobre lo que ustedes van a ver y lo paso siempre 2 veces. En el primero presten atención y en el segundo tomen algunas ideas, palabras clave. Nada más, palabras clave, no escriban, palabras clave, algo que les quede mentalmente. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ah? Ahí se los
Reproduzco. Bienvenidos a un video más. En esta ocasión te preguntaremos, ¿de qué tamaño crees que es la historia? ¿Crees que hay una gran historia y una pequeña historia? Piénsalo bien, porque existe algo que no es igual a todo lo que te han contado. Se llama microhistoria. ¿Quieres conocerla? Entonces, comencemos. Llenarte la cabeza con sucesos como la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América o las guerras mundiales no es la única manera de hacer historia. Existe un método llamado microhistoria. La microhistoria se basa en estudiar casos como el de una persona o un lugar no tan conocido o nada conocido. Así, a través de las experiencias de un individuo es posible adentrarse en las ideas, los sentimientos, las fantasías o las preocupaciones de un grupo social en determinada época. Para explicarlo, usemos la siguiente analogía. Imaginemos que todo ese bosque es lo que estudia la historia. Cada árbol representa una época y cada rama un hecho histórico. La microhistoria consistiría en analizar solo una hoja y observar detalles difíciles de ver si te concentras en todo el bosque. Con ella sabrías si el árbol llegó a tener una plaga o si la hoja cayó en temporada de frío o calor. Al final, gracias a esa hoja podrías conocer elementos tanto del árbol como del bosque. De la misma forma, al estudiar a una persona, se puede entender mejor su tiempo y el contexto en el que vivió. Esto ayuda a tener un panorama más amplio del que a simple vista se pudiera percibir. Para comprender la vida de esa persona, la microhistoria se vale de diferentes fuentes, como diarios, cartas, fotografías, videos, testimonios orales o incluso juicios eclesiásticos o legales de la época. En otras palabras, la microhistoria usa el método deductivo, que va de lo particular a lo general. Es decir, parte de las experiencias o testimonios, directos o indirectos, de una sola persona para llegar a un conocimiento más general de un proceso histórico. Para saber más sobre microhistoria, te invitamos a leer el libro de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. Si te gustó el tema, déjanos tus comentarios o sugerencias. ¿Lo pudieron ver, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora lo único que van a hacer, de acuerdo a lo que les haya llamado la atención, palabras claves sueltas, que es como para que después podamos hacer un análisis de lo que estamos viendo. ¿Ah? Son 2 videos, o sea, pero acá voy a mostrar siempre los 2 videos, se muestran 2 veces, que es para lograr una comprensión mucho más fluida. Así que lo vuelvo a colocar al video ahora y ahora sí toman palabras clave. Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la comunidad de Historia Fácil desde casa. Bienvenidos a un video más. En esta ocasión te preguntaremos, ¿de qué tamaño crees que es la historia? ¿Crees que hay una gran historia y una pequeña historia? Piénsalo bien, porque existe algo que no es igual a todo lo que te han contado. Se llama microhistoria. ¿Quieres conocerla? Entonces, comencemos. Llenarte la cabeza con sucesos como la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América no es la única manera de hacer historia. Existe un método llamado microhistoria. La microhistoria se basa en estudiar casos como el de una persona o un lugar no tan conocido o nada conocido. Así, a través de las experiencias de un individuo es posible adentrarse en las ideas, los sentimientos, las fantasías o las preocupaciones de un grupo social en determinada época. Para explicarlo, usemos la siguiente analogía. Imaginemos que todo ese bosque es lo que estudia la historia. Cada árbol representa una época y cada rama un hecho histórico. La microhistoria consistiría en analizar solo una hoja y observar detalles difíciles de ver si te concentras en todo el bosque. Con ella sabrías si el árbol llegó a tener una plaga o si la hoja cayó en temporada de frío o calor. Al final, gracias a esa hoja podrías conocer elementos tanto del árbol como del bosque. De la misma forma, al estudiar a una persona,
se puede entender mejor su tiempo y el contexto en el que vivió. Esto ayuda a tener un panorama más amplio del que a simple vista se pudiera percibir. Para comprender la vida de esa persona, la microhistoria se vale de diferentes fuentes, como diarios, cartas, fotografías, videos, testimonios orales o incluso juicios eclesiásticos o legales de la época. En otras palabras, la microhistoria usa el método deductivo, que va de lo particular a lo general. Es decir, parte de las experiencias o testimonios, directos o indirectos, de una sola persona para llegar a un conocimiento más general de un proceso histórico. Para saber más sobre microhistoria, te invitamos a leer el libro de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. Si te gustó el tema, déjanos tus comentarios o sugerencias. Suscríbete y dale pulgar arriba. Ahí volvemos. Cecilia Gearte, por favor, apellido, nombre, celular y email en el chat. Y bueno, y la clase ya comenzó hace 10 minutos aproximadamente. Chicos, ¿pudieron captar alguno que pueda hablar de lo que le llamó la atención y le gustó de este video? A mí me llamó la atención la parte de las microhistorias, que dice que son como casos individuales o individuos específicos. Bien, bueno, esa es una parte, sí. Ahora ya vamos a pasar a hacer una breve síntesis del video y en eso tenés razón. Acá lo que vamos a marcar, por ejemplo, y empezar a tener en cuenta, bien Cecilia, a tener en cuenta es de que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de un hecho histórico y cuando recién comenzábamos a hablar sobre lo que era la historiografía y cuando hablábamos de la diferencia que hay entre lo que es el positivismo y los anales, donde los anales siempre tienen en cuenta para hacer investigación histórica las otras disciplinas, la geografía, la psicología, la matemática, la estadística? Me voy acordando de temas que vamos dictando, por eso vamos viendo cómo la vamos a relacionar, pero a la vez, en el positivismo decíamos de que únicamente se tenían en cuenta grandes hechos o grandes sucesos o grandes personalidades. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Miren, casualmente fíjense en cómo el video comienza explicando de que sí se puede hacer historia con grandes hechos y grandes sucesos. Ahora bien, esos grandes hechos y grandes sucesos muchas veces nosotros los vamos, si es únicamente enfocado a un gran hecho o un gran suceso, y estaríamos hablando de una historiografía positivista. Que, como siempre decimos, las características son las grandes personalidades, las grandes naciones, y donde únicamente se cree en lo que se ve o en lo que es palpable, o ya sea la arqueología, las fuentes primarias. Sobre eso hablamos en el positivismo. ¿Qué tenemos en cuenta acá desde la perspectiva de la Escuela de los Anales para tocar este tema? Lo primero que se tiene en cuenta acá es que se acuerdan que ya esta sería la tercera clase donde hicimos mínimamente el análisis de dónde proviene la historia cuantitativa y hablamos que la historia cuantitativa nos lleva a la estadística, que la historia estadística nos llevaba a una historia serial, de cómo muchas veces nosotros vamos... contaba en la clase pasada de cómo en la historia serial, por ejemplo, se cortaban los árboles para saber cuál era la dimensión, los diámetros de su anillo, para saber en qué época se puede haber transcurrido algunos hechos históricos.
Bueno, eso tiene relación con esto. Y ustedes me van a decir por qué. Y esos hechos históricos, antes de buscar la relación, también hablábamos de que muchas veces al haber hablado de la historia cuantitativa de Larousse, que nos llevaba a un análisis de precio y todo lo demás, terminábamos hablando de temáticas que tenían que ver con lo social. Y ustedes me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo social? ¿Tiene algo que ver? Sí, tiene algo que ver. Pero casualmente, en la historia de lo social y de las historias de las sociedades, cuando habla Bauman, por ejemplo, nosotros acá vamos a dar vuelta a la torta y en vez de hablar de algo, de una historia colectiva, vamos a hablar de una historia específica. Y esa historia específica, por ejemplo, está marcada acá. Y ustedes me van a decir, ¿por qué está marcada una historia específica? Y ahí empieza la relación, porque tenemos en cuenta la historia serial y tenemos en cuenta la historia social de Bauman y la historia serial y la historia cuantitativa de Larousse, por ejemplo, y la relacionamos con la microhistoria. Por eso se relaciona y por eso pertenece a la escuela de los anales también, porque acá, como decía al comienzo del video, no vamos a analizar los grandes hechos, entonces ya nos estamos separando de la escuela positivista. Pero, y él hablaba de que el árbol habla de una época. Si habla de una época, por ejemplo, nos estamos separando de los hechos de larga duración de Brodel. Y acá dice, también especifica en el video, de que cuando se habla de hechos o acontecimientos estarían hablando de una jama. O sea, el árbol sería la época, larga duración, la jama sería el hecho, el acontecimiento, o sea, ahí encontraríamos la coyuntura y también encontraríamos la corta duración, que es el hecho y el acontecimiento propiamente dicho, pero él habla de algo mucho más minúsculo, porque él deja de tocar en esa historia de corto plazo o mediano plazo, la historia de las sociedades, por ejemplo, de los colectivos, para hablar de algo particular. Y así como Iris hace rato evocó al individuo en particular, y es casualmente lo que se hace en la microhistoria, hacer el análisis de un individuo en particular para poder llegar después a un análisis global de un hecho y saber en qué época aproximadamente podemos situar a este personaje. Entonces, antes, si vamos de lo colectivo, estamos yendo de lo general a lo particular. Acá en la microhistoria vamos a ir de lo particular para poder llegar a lo general, o sea, hacer un análisis general de una época, el análisis general de un hecho o de un acontecimiento. También en el video habla del método deductivo. ¿Por qué habla del método deductivo? Porque si nos vamos a centrar en la vida o en la historia de una persona, nosotros vamos a saber toda la historia de esa persona para luego hacer un análisis en el método deductivo. Vamos a deducir a través de la vida de una persona cómo es la vida de las demás personas. Y vamos a deducir de esa vida de las demás personas cómo es la época donde vivía esa persona, toda esa sociedad, y se generaba una época en general. Eso es lo que se hace utilizando el método deductivo. Las fuentes, como les dije, acá, aparte de las fuentes que tienen que ver con diarios, cartas, como explicaba el mismo libro, como con papeles legales, lo voy a llevar a la actualidad. Antes de volver a la historia, vamos a hablar de la actualidad. Supónganse de que yo quiero hacer un análisis actualizado de cómo funciona la sociedad educativa y universitaria
en el departamento de humanidades, que es al que pertenecemos, estudiando la vida de Sandra Mora, o estudiando la vida por decirle, de Manuel o de Iris, o de Gabriel. Si yo estudio la vida de cada uno de ustedes por separado, y ustedes me van a decir, profe, si yo hago una investigación, por ejemplo, oral, que ya vamos a hablar de eso, esa es otra parte del tema. Yo hago una investigación y yo digo, casualmente le pregunto a Iris, le hago diferentes preguntas para saber su vida. Pero dentro de esa vida, de saber todo el contexto de su vida, tomo únicamente su vida universitaria. Si yo sé cuáles fueron sus problemas, su forma de encarar una carrera universitaria, el horario en el que ella se mueve, va y vuelve, y yo puedo hacer una deducción de cómo es el ambiente de todo el alumnado, de todos los estudiantes de humanidades. Porque voy a saber mínimamente en qué horario ella se mueve, aproximadamente saber de que si ella me dice, si hago de 2 o 3 por separado, me va a dar un mejor caudal. ¿Por qué? Porque tenemos algunos estudiantes que recién salen de la secundaria y algunos estudiantes que ya trabajan y otros estudiantes que son papá y mamá y que aún así quieren seguir estudiando. Pero yo voy a llegar a conclusiones de lo que hacen entre 2 o 3 entrevistas, entre lo que hace una comunidad educativa. Eso que les acabo de explicar lo vamos a llevar a un caso práctico de la época con el segundo video. Entonces acá lo que les tiene que quedar claro de que la microhistoria está relacionada con la historia cuantitativa, está relacionada con la historia serial y está relacionada, por ejemplo, con la historia social, obvio, con la historia colectiva. Está relacionada, por supuesto. Por eso también es otra forma de hacer historia, pero sabiendo la historia de una sola persona. Y esa historia de una persona, les voy a comentar también acá para que les clarifique. Hay una estudiante de 4º año, por ejemplo, que está haciendo la investigación desde el punto de vista familiar para saber si a futuro le corresponde una porción de terreno en alguna parte de la provincia. Miren cómo ella va a hacer un análisis particular para saber cómo se movían en la época de sus padres y de sus abuelos ciertas personas, para saber si históricamente hay una relación o una congruencia para decir de que cierta porción de parcela les corresponden o no. Porque ahí en eso se ve la costumbre, ¿me entienden? En eso se ve lo cotidiano también de una persona. Y por eso en esa costumbre y lo cotidiano vamos a presentar acá el segundo video. ¿Y de qué habla el segundo video? Si nosotros decimos que la microhistoria se basa en la biografía de una sola persona para entender cómo funcionaba esa sociedad y para entender por qué se producían algunos hechos, todo lo estoy hablando desde lo conceptual. Ahora van a ver cómo después de ver el video yo les hablo ya desde lo práctico. Sucedía así, traje algunos ejemplos de la realidad actual, pero es para que ustedes logren meterse de a poquito en el tema de la microhistoria. Y ahora vamos a ver el segundo video y después va a existir la clarificación a todo lo que les estoy diciendo. Vamos a ver. Lo vamos a ver dos veces.
Está bien, chicos. Yo quiero que lo comprendan bien. Profe, no está transmitiendo el video. ¿Cómo? No está mostrando el video. A ver. ¿No se vio nada? No, profe, no estaba presentando. No, profe. Perdón. Avísenme cuando no lo vean, avísenme en el acto. Lo vuelvo a colocar. ¿Ah? Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, profe, pero usted sabe que se escucha entrecortado. No importa, ¿por qué? Voy a apagar Es su decir, micrófono para que se está pueda bien, escuchar. bien. Y apago el micrófono, pero lo mismo está todo en lo escrito, ¿sabe? Perdón, en lo que se va escribiendo. A ver. ¿Dónde estás, señora mía? Cuídame de mi mal. Oh, ¿dónde estás, señora? Esfuerza, no es leal, no es falso, que es real. De mis pequeñas heridas, compasión
Chicos, ¿quieren verlo de nuevo? ¿Les llamo la atención? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se lo vuelvo a colocar, dura, es cortito, así que lo volvemos a colocar y de ahí lo debatimos. ¿Dónde estás, señora mía? Que no me duele mi mal. Oh, ¿dónde sabes, señora, eres falsa, no eres leal? No eres falso, eres leal. De mis pequeñas heridas, compasión sueles mostrar, y ahora los mortales no tienes ni cómo pensar, no tienes ningún pesar. Como acudis claro menos que hay palomas, en los mayores peligros se conoce la vista, se conoce la vista.
¿Estamos, chicos? Emanuel, ¿estás por ahí? Sí, profe, sí. ¿Habías visto algo sobre microhistoria en algún momento? Sí, en segundo año, uf. Justamente hoy estaba recordando, hace 3 años que me recibí, hoy 31 de mayo. Esta parte de la historia me interesa porque nosotros, con una compañera, yo le ayudé a hacer sobre la comunidad boliviana en La Rioja. Hicimos un seminario de la comunidad boliviana en La Rioja y habíamos tocado una señora que vendía sus especias. Vieron que siempre pasa la boliviana que vende el pimiento, el orégano. Entonces empezamos a investigar sobre la vida de la señora y ahí nos dimos cuenta cómo vienen los bolivianos a la Argentina, la situación de qué pasan ellos, dónde se ubicaron acá en La Rioja, a través de la historia de una persona. Entonces, Excelente, Manuel, cómo lo planteaste. Y obvio, tuviste la experiencia, por eso se lo podés traer a la actualidad. Daniel Ibaja, levanta la mano. sí, Daniel, te doy profe. la palabra. Profe, tengo una duda con el video pasado y con todo lo hablado. Nosotros podríamos encontrar microhistoria, digamos, en la actualidad a través de algunas películas, por ejemplo, que pasaron en hechos reales. Por ejemplo, el libro de Ana Frank, que te cuenta sobre la historia de ella y te habla de lo que estaba pasando en ese momento y toda la condición social y así. Sí, pero, bueno, Sandra, ya te doy la palabra, Sandra. Sí, pero vos fijate que la microhistoria en ahora, tanto en la actualidad como lo marca Carlos Gimbord, te dice de que vos tenés que hacer el análisis biográfico de esa persona y sobre eso hacer un análisis del contexto social. Por eso, viste que hay una parte donde se especifica, y como yo les decía al comienzo, de que sí o sí la microhistoria, como va a terminar haciendo el análisis de un individuo,
viene y está relacionada de una historia colectiva o una historia social. Sí se puede, sí se puede. Sandra, la palabra. Perfecto, profe, gracias. Profe, esto es como lo que yo quiero hacer como una biografía de mi papá, ¿no es cierto? Te explico. Si vos haces biografía de tu padre, pero después de terminar la biografía de tu padre, no me haces un análisis de cómo vivía tu papá en la época y un análisis de cómo sería, por eso deducción, cómo vivían todos, no es historia, no es microhistoria. Claro. ¿Me entendés? Gracias. Profe, Si vos ¿cómo haces tomar otro biografía ejemplo suya, como la película La vida es bella? No sé si la vio. Puede sí, ser sí, eso. sí. Da tu punto de vista, Manuel. No, bueno, ahí en lo que es La vida es bella, habla sobre un papá y un hijo que son judíos, que son sometidos a los campos de concentración y el padre le hace vivir un mundo de fantasía, pero al mismo tiempo, dentro de la película se ve cómo son tratados ellos en ese contexto, a partir de la vida personal del hombre, ¿no? También cómo lo separan de la mujer y eso lo hacían con todos los judíos. Excelente, excelente. Muy bueno el planteamiento también. Y entonces, Sandra, de acuerdo a lo que vos quieras llegar cuando estés en tercero o cuarto año, vos sabés que para que ingrese a la microhistoria, aparte de la biografía de tu papá, vas a tener que hacer un análisis del contexto social o económico para saber cómo se movía en la época o en la región donde vivía tu papá. ¿Me entendés, Sandra, cómo es más o menos? Claro, porque en el libro, por ejemplo, está haciendo un análisis de la época de la Contrarreforma, de cómo este hombre denuncia, qué sé yo, de la presión que había de los ricos, o denuncia principalmente la iglesia, y cómo él la critica, y en base a eso Ginsburg hace el análisis regional de la época, porque dice ahí que era poco común que la gente sepa leer y más en esa región, como que era algo innovador, que gracias a la imprenta y gracias al contrabando, este hombre se puede apropiar de esas ideas y realiza su cosmovisión y le plantea estas cosas de la iglesia Dos que cosas, gracias antes a de que lo le dé la palabra. Muy bien, Oscar, muy bien. que Dos gracias a cosas. lo esos, sí, sí. Hay que tener en cuenta dos cosas acá. La primera es de que muchas veces, más allá de la situación de cada una de las personas, vuelvo a repetir, vamos de lo particular a lo general, utilizando ese método deductivo. Ahora ya tenemos un caso práctico, no únicamente el que estamos viendo sobre Menocchio, sino también los que marcó Emanuel. Iris, decime, para volver a hilvanar la idea que quiero dejar marcada. Y quería decir no sé si usted conoce esta película que es muy conocida, que se llama En el nombre de la rosa, que es de un libro de Humberto Eco. No sé si este Sí, personaje que usa en el video tiene que ver con ese contexto que era como, es fuerte la película, ¿no? Porque justamente la iglesia tenía muchos privilegios, es bastante fuerte. excelente. Bueno, me das palabras para decir esto. Sí, vi tanto La vida es bella como El nombre de la rosa, son películas casi clásicas, que es difícil no verlas y en algún momento hay que verlas. También les voy tirando la onda para que vean Apocalipto, para cuando tengan América 1, por ejemplo, porque en algún momento lo vamos a tocar al tema. Pero ahora, El nombre de la rosa estaría marcando, por ejemplo, la época de la época de la Inquisición que va aproximadamente entre 1200 y 1600 acá, porque si a él le pasó esto, ustedes fíjense de que hay una época, hay un tiempo de larga duración que sale de Brodel, donde la Iglesia Católica, la única forma de predominar con sus ideales era también haciendo uso de la fuerza. ¿Mm? Y cuando digo de la fuerza,
no únicamente es la fuerza física, sino también la fuerza mental. Ya sobre eso, miren cómo vamos uniendo lo que es la microhistoria a lo que es la historia de las mentalidades, que ya también vamos a ver algo, y seguramente Emanuel va a poder hacer un aporte, quiero que hablemos de ese tema, pero Iris sí tiene mucho que ver el tema de la Inquisición, donde la iglesia en ese tiempo no dejaba, o era muy difícil de dejar, a ver, la iglesia al mantenerse en esa postura es de que por eso le llaman casualmente en Europa de que se vivían en el ostracismo. ¿Por qué? Porque los únicos que tenían la idea de cómo llevar la sociedad era, por ejemplo, en este caso la iglesia, que tenía tanto el poder político como el poder religioso. Que eso va cambiando y por eso surge a partir del año 1700 en adelante la famosa época del iluminismo, por ejemplo. ¿Me entiendes? Donde dice que el ser humano empieza a tener razón y empieza a explayarse para poder mostrar sus ideas que antes y en épocas de la Inquisición no se dejaban tener, casualmente para evitar cualquier tipo de revolución ideológica. Porque la revolución ideológica lleva a revoluciones sociales. Y muchas veces la revolución social siempre comienza a través de la lógica utilizada por un loco. ¿Quién era el loco en este caso? Menocchio. ¿Me entienden? Todo. Y por ahí soy puntilloso, repito las cosas 2 o 3 veces porque quiero que vayan comprendiendo también las diferentes posturas o las diferentes épocas que se manejan en la historia y de por qué pasamos de una época a otra época. Esta época es la época de la Inquisición y está muy bien planteado, Iris, tu postura. ¿Cómo termina esto? ¿O cómo le hacemos un cierre a la microhistoria en este caso? Más que todo, es diciéndole de que acá lo que trata de hacer ver Carlos Ginzburg era cómo se manejaban las culturas populares en ese siglo o en esa época, entre 1550 y 1600. ¿Ah? Esa cultura popular se le llamaba también una cultura subalterna. ¿Qué significa? Que era lo más básico que existía en la sociedad y a veces surgía lo básico de un individuo, pero que generaba cierto tipo de lógica de acuerdo a su iluminación temprana. ¿Por qué le digo yo iluminación temprana? Porque si no, Menocchio hubiera tenido que vivir en una iluminación tardía, como es el siglo XVI, XVII más que todo, en adelante, donde comienza a darse la época de las luces o el iluminismo, que yo les estoy diciendo. Esa iluminación la tenía Menocchio. Ahora bien, a través de su lógica, a través de lo que él había podido leer, pero está contragestada, por eso se llama casualmente, chicos, cuando empezamos a hablar de las diferentes reformas religiosas, es cuando algunas personalidades empiezan a dudar de la Iglesia Católica Cristiana y empiezan a poner en duda si en realidad existía o no existía la Virgen María, si en realidad existía o no existe hasta el día de hoy. También se pueden hacer planteamientos del Espíritu Santo, del sacramento, si en realidad, ¿por qué el sacramento? Si en realidad hoy recibís uno de los sacramentos, puede ser la comunión o la confirma, ¿no? Si vos al estar haciendo esa cultura popular de recibir la hostia, por ejemplo, si es un efecto placebo, miren a dónde estamos yendo, ¿no? Si sería un efecto placebo de saber de que psicológicamente te hace bien, pero en realidad estás recibiendo algo que proviene de un producto hecho por el hombre y que de acuerdo a lo que el hombre especifica, alguien lo está bendiciendo para que alguien lo reciba y le vaya bien. Hay todas esas preguntas, todas estas dudas
religiosas, utilizando la lógica. Tenía mucha lógica lo que decía Menocchio para la época, por eso se llega a la Inquisición al condenarlo por hereje. Ahí, a grandes rasgos, miren, ya vamos a llevar casi una hora y tenemos un solo tema y tenemos que ver 2 temas más. Pero está bueno el planteamiento y está bueno que ustedes lo comprendan. Ya van a saber cómo captar el concepto. ¿Y qué les voy a pedir? Para este práctico, por ejemplo, que me den 2 o 3 conceptos de lo que es la microhistoria, desde la perspectiva de Carlos Ginzburg, por supuesto. Eso los va a llevar a ustedes a investigar un poquito más, a escuchar por ahí alguna entrevista que le hayan hecho a Ginzburg en algún momento. Eso es por un lado. Y por otro lado, tener el ejemplo vivo, mínimo, de Menocchio. Sobre eso, y sobre eso poder tratar otros sinfín de casos prácticos que hablan sobre la microhistoria. Ustedes ya tocaron algunos y me parecen bárbaros que lo hayan hecho público para que los chicos sepan de que no únicamente es la historia de Menocchio, sino que esa historia se puede transversalizar a través de lo cronológico, por ejemplo, en la actualidad, a través, como explicaba Emanuel, a través de la cultura boliviana, como explicabas vos, a través de una época, como fue la época de la Inquisición. Eso es lo que queremos hacer. Pero tener en cuenta a Ginzburg, chicos, acá, no es lo único. Y usted me va a decir, ¿por qué no es lo único? Porque también tenemos que tener en cuenta otras situaciones. Y esa situación es, por ejemplo, la situación que se vive sobre lo que también van a ver en el trabajo práctico, la historia de las mentalidades. Y ustedes me van a decir a mí, ¿qué quiere decir profe cuando habla de la mentalidad? Bueno, casualmente, cuando hablamos de la mentalidad o de la historia de las mentalidades, yo quiero que también tengan en cuenta ciertas palabras clave, como el punto de conjunción, o sea, de unión entre lo individual y lo colectivo. También podemos decir que la historia de las mentalidades va a hablar de lo cotidiano, va a hablar de lo intencional en eso cotidiano, pero también la historia de las mentalidades va a hablar de los diferentes desfasajes que existen entre la espiritualidad del ser humano y la rapidez con la que se mueve una sociedad. Y ustedes van a decir, ¿por qué está hablando conceptualmente, algo abstracto el profe? Porque en la historia de las mentalidades también vemos parte de una cultura popular, pero a través de las creencias, por ejemplo, ¿no? Miren que es la contrapostura de la microhistoria cuando hablamos de la historia de las mentalidades. Y ustedes me van a decir, ¿por qué la contrapostura? Porque en la microhistoria vamos a hablar de la cultura popular desde una perspectiva individual, o sea, de una persona. En la historia de las mentalidades vamos a hablar de las culturas colectivas y de las creencias que se arman a través de esa cultura colectiva. Y ustedes van a decir, listo, si en uno hablo de la cultura popular individual y en otra hablo de la cultura popular colectiva o social, deme un ejemplo. Si me ha puesto un ejemplo, por ejemplo, sobre Carlos Ginzburg y el queso de los gusanos y Menocchio, deme un ejemplo, profe, sobre la historia de las mentalidades. Y ahí les voy a contar esta historia, que tiene que ver casualmente con la historia de las mentalidades, y que trata, por ejemplo, se basa en la historia del siglo VI, siglo VII aproximadamente, cuando el Papa, volvemos a hablar de la religión, mire cómo ponemos 2 temas que tienen que ver con lo religioso europeo para tocar el tema de las mentalidades y el tema de la microhistoria. Se dice que Gregorio Magno, por ejemplo, él estaba o contaba la historia de lo que sucedía en una abadía, ¿no? En Roma. ¿Y qué es la abadía?
es un monasterio, es un lugar donde únicamente se encuentran aquellos que estudian la religión para poder brindar la palabra del Dios cristiano, en este caso, ¿no? ¿Y qué dice la historia sobre este ábate? Cuenta casualmente de que en esa sociedad de ábates había una persona o había un ábate que estaba a punto de morir. Y como estaba a punto de morir, tenía que confesar sus pecados. Hasta ahí vamos marcando una creencia religiosa, ¿no? Y en eso de confesar los pecados del ábate, él le confiesa a su hermano, que también se encontraba como ábate estudiando la religiosidad, en ese caso, le confiesa a su hermano de que él no había sido totalmente comunitario con toda la sociedad de los ábates. ¿Por qué? Porque le digo no había sido totalmente comunitario, porque muchas veces en los ábates todo se compartía, y si todo se compartía, todo era comunitario. Y que él, este ábate moribundo, no había compartido, y no era otra cosa que 3 bolsas de monedas de oro. Eso, al estar moribundo y al tener que contar sus pecados antes de morir, le comenta a sus hermanos ábates. ¿Qué pasa? Al comentar esto de que había escondido estas 3 bolsas de oro, los ábates van al líder religioso del lugar, le cuentan lo que había terminado de comentar casualmente este ábate, y este ábate fue visto como un corrupto espiritual por no haber compartido esas monedas de manera comunitaria con todos los demás. Por lo tanto, se llega a la conclusión o se toma la decisión de seguirlo, entre comas, cuidándolo, curándolo, y que su muerte sea lenta para que aprenda en vida del castigo por no haber puesto en una común unión esas 3 bolsas de oro con toda la sociedad de los ábates. O sea, y con este castigo físico que le hicieron primero antes de morir y después con su cuerpo luego de morir, sí se puede ver tranquilamente de que la mentalidad, ¿por qué? Porque también eso que le hacían a ese ábate llevó a que la mentalidad de los demás tenga que seguir siendo utilizada, la mentalidad de la común unión, la mentalidad de compartir todo con los demás. ¿Pero a cambio de qué? De una muerte terrorífica que tuvo alguien por confesar una verdad antes de morir. Y acá se llega a la conclusión, casualmente, de que la mentalidad venció a la doctrina religiosa. O sea, esa costumbre mental se impone en toda la abadía. ¿Para qué? Porque más allá de lo que digan, cuando hablamos de la doctrina, puede ser leyes o normas que tengan que ver con la religiosidad o leyes o normas que tengan que ver con la sociedad. Pero acá valió la costumbre mental de lo que se tenía dentro de esa abadía para ir hasta en contra de lo normativo, de lo legal, para ir en contra de lo doctrinario. Más o menos es lo que uno puede explicar sobre cómo se mueven, chicos, la historia de las mentalidades. Yo Profe, acá les doy, ¿sí? una pregunta. ¿Ese ejemplo que usted da es el de la abadía de Cluny o nada que ver? No, esta es de la abadía de Gregorio Magno. Ah, nada. Pensé que era el de la abadía de Cluny también, que habían encontrado 2 bolsas de oro debajo de la enfermería de la abadía,
Pensé que se refería a ese. Después, es que hay varias historias. Te puedo contar la historia del abate que no estaba bien, a ver, para la sociedad, bien cuerdo y que termina siendo encerrado en la época napoleónica, por ejemplo, para contar la historia de Edmundo Dantes, del Conde de Montecristo, que también uno la puede englobar, pero la que está más marcada con, en este caso, con la historia de las mentalidades, es la historia que promueve Gregorio Magno. Así que por eso contamos esta historia. Lo que sí les quiero decir también es que no termina todo ahí nomás. Y que acá sí vamos a ver, en este caso, por ejemplo, ya vimos los videos, sí, ya los vimos. La última forma de hacer historia para esta unidad 4, y que es lo que vamos a preguntar tanto en los parciales como en los finales, es la historia oral. Y ustedes me van a decir, ¿por qué voy a relacionar la historia oral con la historia de las mentalidades y la microhistoria? Relacionamos la historia oral porque casualmente, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la historia oral actual y la microhistoria? Por ejemplo, que en la microhistoria, y acá voy a lo que hablábamos con Sandra, en la microhistoria vamos a utilizar ejemplos de fuentes históricas del pasado lejano. ¿Me entienden? Ahora bien, y en la historia oral, siempre, o por lo menos para ustedes, en la historia oral siempre se tiene en cuenta, de acuerdo a los conceptos especificados por la doctora Tenti, porque vamos a ver, y ustedes, ¿sobre qué perspectiva vamos a ver la historia oral? Vamos a ver la perspectiva de la doctora Tenti. ¿Por qué? Porque la doctora Tenti es una gran investigadora en la actualidad de historiografía latinoamericana, donde tiene muchísimos trabajos historiográficos e históricos, más que todo de Santiago del Estero, porque ella vive ahí hasta el día de hoy. Me encantaría que ustedes la conozcan, chicos. Es la propulsora de todo el staff, no de todo, de algunos de nosotros como staff de la carrera. Casualmente, antes de que ella se jubile, tratamos de tenerlas varios años para que ella pueda marcar su impronta y que nosotros podamos explicar de la mejor manera también lo que es la historia en todo su esplendor y toda su comprensión. Y parte de lo que nosotros por ahí explicamos se lo debemos a ella. ¿Por qué? Porque también nos fue marcando el camino para saber desde qué punto de vista captar la enseñanza y la metodología de aprendizaje que ustedes pueden tener. Sobre esto también les quiero comentar que la doctora Tenti, cuando habla de historia oral, ella dice que hay que tener en cuenta mínimo. Son varias características, pero las características que más vamos a tener en cuenta desde el punto de vista de la perspectiva de la doctora Tenti para la historia oral es, la primera, tiene que ver con cómo realizamos entrevistas. Yo logré trabajar con ella en un trabajo de investigación y me quedó marcado, por eso hasta lo hablo de manera natural. Cuando nosotros vamos a realizar una entrevista, de antemano y antes, muchas veces, de ir a hablar con el posible entrevistado. ¿Por qué hablo de posible entrevistado? Porque yo no sé si me va a decir que sí o si no me va a dar la entrevista esa persona. Lo que sí decía ella, de que antes de hacer esa entrevista, tengo que tener primero, mínimamente, hacer un pequeño estado del arte. ¿Qué significa eso? De tener información sobre lo que yo le quiero ir a preguntar a esa persona para no hablar al aire. Entonces, hago un estado del arte, leo algunos libros que tengan que ver con la temática sobre la que uno quiere investigar y quiere hacer la entrevista.
Una vez que se hace la entrevista, perdón, una vez que se pacta la entrevista, lo que sí se hace acá, chicos, es llevar un cuestionario. Ese cuestionario puede ser abierto, puede ser de preguntas cerradas, de un sí o un no, cuando digo preguntas cerradas, pero no es lo que nosotros queremos. Y muchas veces acá el entrevistado necesita tener cierta apertura, entonces lo que hacemos son preguntas semiestructuradas. ¿Qué significa semiestructurado? Que vamos a preguntar algo concreto, pero donde el entrevistado se pueda explayar y pueda contar. Ahí vamos a estar realizando, por ejemplo, historia oral. Y la historia oral pretende hacer Sandra, ¿ah? Pero también se puede basar en la historia de una época. Y acá, por ejemplo, y les voy a contar el ejemplo que pusimos nosotros, que es la historia de la época donde comenzaban a dar los primeros pasos. Y ustedes van a decir, ¿y a quién entrevistamos? Entrevistamos al hermano, al hijo y al nieto de José Jesús Oyola. Y ustedes van a decir, pero no le entrevistaron a José Jesús Oyola. No, porque una de las premisas que tiene la historia oral a alguien que pueda haber vivido con esa persona. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Porque es para evitar tergiversar la información o tergiversar parte de la verdad y de la realidad. Ese es un ejemplo. Sandra, te doy la palabra. Eso Sandra. es lo que realmente quiero hacer, profe. Porque, bien, bueno, mi papá solamente, o sea, él nació en Polonia, en la época de los alemanes lo exilian, era muy niño, o sea, tenía 11, 12 años, por los británicos. Pero no solamente él, hay un montón de polacos. Hay algunos en Córdoba. Y bueno, yo quiero empezar a entrevistar de una forma a gente que yo conozco para que sea más cierto, o sea, no solamente con lo que yo sé de mi papá. Él me contó algunas cosas. O sea, yo quiero bueno, saber. parte de lo que él te contó es lo que vos vas a armar en la historia del arte para vos poder, vos lo que tenés que hacer, no todas las preguntas, chicos, cuando uno hace investigación, no todas las preguntas surgen en el momento. Por eso, cada vez que les cae la ficha mental, anoten la pregunta. Porque vos, si querés dar... Sí, ¿quién pide la palabra? No. Iris. Oscar, después te doy la palabra. Iris. Quería dar, no sé si está bien el ejemplo, pero una vez me tocó un caso como trabajadora social a través de una entrevista de una chica que venía de la comunidad gitana, la habían traído desde Tucumán y no tenía DNI. Entonces, a través de la entrevista y de los informes, nos empezamos a dar cuenta de que no tenía DNI, entonces no cobraba ningún tipo de nada, de asignación, y tenía hijos, justamente la traían del norte, para decir de forma burda, a echar crías, ¿no? Entonces, no sé si ese sería un ejemplo, porque de ahí se empezó toda una investigación, ¿no? Para recuperar a una de sus hijas, y también para ir conociendo cómo se manejaba la comunidad, entender algún tipo de creencias, ¿no? No sé si este sería un ejemplo o nada que ver. No, vos podés estar haciendo historia oral a través de una biografía, pero si vos haces historia oral a través de una biografía, que es esta chica, y vos querés ampliar eso para conocer de cómo vive esa sociedad, ahí ya vas a estar haciendo microhistoria. Si no, la historia oral, y les cuento, la técnica de la historia oral, de acuerdo a los preceptos de la doctora Tenti, siempre tienen que ser dos. Uno, de que se lo hagas a la persona en vivo y en directo que dice haber vivido estos hechos.
o vivido en una época o en una sociedad específica. Y número dos, si no tenés la entrevista de primera persona de la persona a la cual vos querés hacer una biografía, mínimamente tienen que ser personas directas que hayan convivido con la persona a la cual hay que hacer la biografía. ¿Me entienden? Eso son las características a tener en cuenta, por ejemplo, para hacer historia oral en la actualidad. Por eso, si ustedes se dan cuenta, yo utilizo esa técnica para hacer diferentes preguntas. Antes, miren, yo, por ejemplo, para ir a hacer entrevistas al nieto, al hermano y a la hija, yo lo que hice fue hacer un estado del arte, leer parte de su historia, leer lo que él escribía, qué significaba lo que él escribía cuando armaba una canción. Por ejemplo, por decirles, José Jesús Oyola escribe un poema sobre el lagaretero. ¿Y quién era el lagaretero? Era aquella persona que pisaba la uva. Pero él habla del lagaretero, entonces ¿él qué estaba haciendo en esa época? Miren todas las preguntas cómo van surgiendo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo en esa época? Y era aproximadamente en 1975, 77. ¿Y qué pasaba en esa época? Ya había veces de que él no podía escribir ni tampoco podía hacer canciones porque era muchas veces callado porque él había vivido en épocas de la dictadura, por ejemplo. Pero no dejaba de leer y acuérdense que en épocas de la dictadura, por ejemplo, no te podías juntar a expresar sentimientos culturales porque podías terminar como un Menocchio, donde vos entendés mucho más y lográs hacer entender esa comprensión en un grupo social, y ese grupo social podría llevar a una rebelión o a una revolución. Por lo tanto, todos aquellos pensantes en épocas de la dictadura militar eran callados. De una u otra manera, ya vamos a hablar en Historia de América 1 o 2 de cómo se hacía, es otro tema, pero mínimamente de que ustedes tengan en cuenta esta situación. Oscar, ¿querías decir algo? Sí, decía que esto cuando hablamos de la historia oral, siempre hay que tener presente la historia en memoria, que también cuando uno entrevista a los protagonistas, muchas veces esa entrevista, para que no sea tendenciosa por los propios recuerdos que tiene el protagonista, por ahí a veces se tergiversa o se dice mal. Eso pasa mucho con el tema, por ejemplo, de cuando se hacen entrevistas a los desaparecidos o a presos políticos, que por ahí, como no hay testimonios escritos, no hay documentos escritos, se le hace la entrevista, hay que tener, digamos, cuidado con eso para que la entrevista salga bien y no sea tendenciosa, digamos, Bien, para que yo, no se afecte por la yo memoria, digamos, del sujeto. a eso que vos decís lo refuto un poquito, no en su totalidad. No te estoy diciendo que está mal lo que estás diciendo. Al contrario, le doy una vuelta de tuerca, si quieren, a eso que vos decís. También, muchas veces cuando uno está haciendo una entrevista y hace una pregunta y del otro lado hay silencio para no contestar, el silencio también habla. ¿Por qué le digo yo el silencio también habla? Porque si tengo en cuenta el método deductivo que utilizo en la microhistoria o en la historia de las mentalidades y lo pongo en práctica ese método deductivo acá, yo al hacer una pregunta y al no recibir una respuesta, deduzco de que por donde quería encarar la pregunta hay cierto grado de verdad. ¿Comprenden lo que les quiero decir? Que muchas veces el silencio habla. Chicos. Sí, Sí, yo lo había leído esto yo le entiendo. lo había leído en un pequeño libro sobre filosofía de la historia. O sea, por eso Silencio traía. incómodo, dice Salvo ahí. Sí, Oscar. Por eso te digo yo, le doy una vuelta de tuerca a lo que vos decís. Vos lo podés tocar de los dos lados.
depende de la estrategia del entrevistador o del investigador histórico en este caso. Vos lo querés poner incómodo para que hable, porque muchas veces otra estrategia que se utiliza en la pregunta, muchas veces es hacer una pregunta, entre comillas, que tenga que ver con lo psicológico de lo emocional, por ejemplo. Y ustedes me van a decir, ¿por qué de lo psicológico emocional? Porque si yo hago una pregunta donde quiero saber qué hacía un fulanito preguntándole a su hijo, qué música escuchaba en su... Bien. Muchas gracias. ¿Qué música escuchaba, por ejemplo, esa persona y que le recuerde con cariño del entrevistado, que en este caso sería su hijo? Y si el hijo empieza a contar qué música escuchaba, uno mismo, miren, cómo por decirles, les tiro una idea, no es que esto haya sido concreto. ¿Qué música escuchaba el padre del fulanito de tal, a la cual estoy haciendo el reportaje en épocas en los años 75? Y te va a decir, qué sé yo, Leodán, te puede llegar a decir Los Iracundos, Camilo VI, ¿me entienden? Entonces uno, listo, desde el punto de vista cultural, puedo interpretar desde la deducción, por eso utilizo el método deductivo, puedo interpretar lo sentimental que era esa persona al escuchar esa música, por ejemplo. ¿Me entienden? Y vamos a deducir de cómo personas que se dedicaban, por ejemplo, a la lectura o a la escritura o a las partituras musicales, escribían de acuerdo a sus vivencias del momento. Y ahí empieza el relato también de si vamos a armar una microhistoria o vamos a armar una historia oral desde el punto de vista biográfico. Mínimamente, chicos, con estos 3 tipos de historias terminamos, que también lo encontramos dentro de la historia de los anales, en su 4ª generación, terminamos todas las unidades. Les vuelvo a repetir, quizás sea un poco complejo, pero espero que esto haya sido ameno y que muchas veces van a ver de que sí las hago a las preguntas distorsionadas, pero hago las preguntas para que ustedes me puedan explicar con desarrollo. Y ahora, como para terminar, explicarles qué es lo que es el desarrollo. Ahora bien, dice una charla sobre la música folclórica como fuente histórica. Sí. ¿Qué les quiero decir también, chicos? En este caso, de que el examen para ustedes es presencial el 14 de junio, el segundo parcial. El 14 de junio, a horas 17, ya los quiero en la universidad. Es para que tomen nota. 14 de junio, a horas 17, los quiero en la universidad. Obvio de que si por esas cosas de la vida hay algún retraso de parte mía en mi viaje para llegar, les voy a decir, prefiero que ustedes estén todos antes, a partir de las 17, y empezar 17:15 con el parcial, para que ustedes tengan... El parcial dura aproximadamente 40 minutos, no van a tener más de 40 minutos, 50 minutos cuando mucho, 10 minutos de handicap, y en esos 50 minutos me van a tener que contestar entre 4 y 5 preguntas a desarrollar todas. ¿Qué quiere decir? De que más allá de lo teórico que ustedes puedan lograr comprender ahora, de que puedan investigar, estudiar, hacer el resumen para poder desarrollar las preguntas. Ninguna pregunta
va a tener menos de 10 renglones, les aseguro. Porque es desarrollo lo que yo voy a pedir. Entonces, por lo tanto, es para que se pongan las pilas. Les estoy dando casi 15 días, 14 días. ¿Por qué? Porque ahora les voy a armar el trabajo práctico. Ustedes ya lo van a poder visualizar a partir de ahora. Yo de acá no me muevo si no les llega el link. ¿Ah? Es escrito, sí, Valeria, es escrito. Profe, Por eso ¿qué les temas entrarían? Unidad 3 y 4, nada más. Práctico 3 y práctico 4. Como les digo yo no me muevo de acá hasta que no les avise de que ya está habilitado el link y la bibliografía. Van a ver que no es difícil. Esta es una unidad amena, lo hago así para que ustedes tengan más tiempo de dedicarle a entender la tercera unidad. Si hago 5 preguntas, de las 5 preguntas, seguro 3 o 4 son de la tercera unidad. Les estoy avisando para que estudien bien y para que avisan no traicionen. El trabajo práctico va a poder ser entregado, chicos, porque yo sé que también tienen bastante, hasta el día domingo 9 de junio. Y de ahí le van a quedar 5 días para que estudien ambas unidades, la 1 y 2, para poder rendir el día viernes a partir de las 5, 5 y cuarto de la tarde. Con eso yo creo que cerramos. Chicos, es todo por hoy. Ya les paso, ya les digo que está cargado, les armo el link nuevo dentro de la plataforma virtual y les aviso para que ustedes empiecen a trabajar, para los que ya terminaron el trabajo anterior y para los que no, sepan que terminan el trabajo anterior y empiezan con esto. Les mando un gran abrazo y que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego, profe. Que tenga buen fin de semana. Buen fin de. Hasta luego.